¿Aló? Oli, ¿ya saliste del baño? Mm, ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi distinguido César? Colegas, ¿cómo están? Qué gusto verlos en esta capacitación. Bueno, vamos a dar inicio en breve. La persona que va a hacer la presentación de parte de la Asociación de Mujeres Abogadas, por favor, que active su micrófono para poder comenzar. Ya tenemos al expositor, al magíster César Coronel Garcés. Bienvenido nuevamente a esta nueva ponencia, mi estimado César. Qué gusto. Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos. A petición de la doctora Zobeida Aragundi, presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas de la ciudad de Guayaquil, voy a realizar la presentación de nuestro expositor el día de hoy, Magíster César Coronel Garcés. Les recordamos que él es abogado experto en deudas, gerente general y socio de defensa de deudores, estudios jurídicos, justamente especializado en brindar soluciones legales a personas y empresas con deudas, con más de 25 años de experiencia en Chile y 3 años en Ecuador, con presencia en Quito, nuestra capital, y en esta ciudad de Guayaquil. Abogado y magíster en Derecho de Empresa, ambos títulos otorgados por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, presidente de la Asociación Cristiana de Empresarios, AC UNIAPAC, miembro del Consejo Estratégico del Banco de Alimentos Diaconía, catedrático universitario, coautor del libro Defensa Pública como garantía para el acceso a la justicia y adicionalmente ha recibido varios reconocimientos por la parte de la Asamblea Nacional del Ecuador, Defensoría Pública y la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Bienvenido, mi estimado César. En este momento ya comienza su exposición. Creo que sí tiene habilitado para compartir pantalla. Y bueno, colegas, bienvenidos todos los que se han conectado esta noche. En breve les enviamos también el link de asistencia para los certificados respectivos. ¿Y qué tal? Qué gusto tenerlos esta noche. Adelante, mi querido César. Muy buenas noches, querida doctora Venus Hernández, además de muy buena amiga de muchos años, una destacada académica y siempre preocupada pues por la constante capacitación de nosotros los abogados.
En ese mismo sentido, saludo al Colegio de Abogados del Guayas en la persona de su señor presidente por esta invitación y por supuesto a nuestra buena amiga y vecina, la doctora Zobeida Aragundi, quien preside con mucho éxito además la Asociación de Abogadas Mujeres. Sin duda alguna, es para mí un honor poder participar esta noche en esta conversación que vamos a tener respecto a un tema que sin duda alguna ha despertado mucho interés. Ya tuvimos hace varias semanas una primera conversación respecto a la prescripción de las deudas que generó mucho interés y mucha expectativa y luego a pedido de la doctora Venus hemos decidido hacer esta segunda parte en cambio para hablar de otra de las alternativas que existen en la ley o que existen a nivel de soluciones de deudas, que es la negociación, para poder, digamos, tener mayores insumos y herramientas que le permitan a ustedes como colegas abogados poder brindar soluciones a quienes se acerquen en búsqueda de una asesoría en materia de deudas. Así que sin más preámbulos, voy a proceder a compartir pantalla para efecto de hacer mucho más didáctica esta explicación y así eh, sacarle el mayor provecho a esta noche. El tema que hoy nos convoca es la negociación como alternativa legal a las deudas. Vamos a tratar varios temas vinculados con las deudas públicas, las deudas privadas, algunos casos especiales como los de Banco Pacífico y CFN, y también respecto a distintas formas que se pueden llegar a acuerdos en el ámbito privado, tanto antes, durante como después de una sentencia judicial. En ese sentido, quiero pedirles a ustedes, quienes hasta ahora están conectados a esta transmisión en vivo y a través de la plataforma Zoom, que cualquier publicación que quieran hacer respecto a esta conversación que tenemos el día de hoy, además de etiquetar a las redes sociales de los organizadores, les pido también que etiqueten a @defensa deudores EC y @abogado César Coronel. Nosotros tenemos, digamos, eh, tenemos varias publicaciones permanentemente en las distintas redes sociales. Estamos en todas las redes sociales actualmente. Muy bien, dicho esto, entonces les cuento brevemente qué es y qué hace Defensa Deudores. Nosotros somos un estudio jurídico con más de 25 años de experiencia brindando soluciones legales a personas y empresas con deudas. En el caso del Ecuador, llegamos hace 3 años. Nosotros tenemos como misión o como objetivo informar, estamos permanentemente en los medios de comunicación informando a la ciudadanía sus derechos respecto a las deudas. Educamos, tenemos alianzas permanentes con universidades e institutos para hablar sobre todo de educación financiera y también temas como los que hoy estamos tratando. Defendemos, pues porque propiamente somos un estudio jurídico a nuestros clientes que ya tienen hoy un problema de deudas y también trabajamos en el ámbito de la incidencia política, es decir, estamos siempre procurando que nuestra experiencia sea puesta al servicio de la Asamblea Nacional y de las autoridades de instituciones y empresas públicas para poder brindar insumos para seguir mejorando la legislación y las reglas de juego en el Ecuador respecto a nosotros, los deudores. Los ecuatorianos hoy estamos sobreendeudados. Esta es una realidad que no se puede desconocer. 3 de cada 10 personas en el Ecuador hoy están sufriendo el fenómeno del sobreendeudamiento. Y esto se debe a una serie de factores: los paros nacionales, las vacunas, estados de excepción, toques de queda, crisis energética, entre otros. Pero también existen factores de manera individual que afectan a las personas. Dios no quiera un accidente de tránsito, una enfermedad, la pérdida del trabajo o la fuente de ingresos. Son factores que inciden directamente en el sobreendeudamiento. Y este sobreendeudamiento, a su vez, puede traducirse en problemas muy graves, como divorcios. Hoy la segunda causa de divorcios en el Ecuador está relacionada con deudas, según cifras del INEC. Depresión, angustia, estrés, ansiedad, alcoholismo, drogodependencia y hasta suicidios. Por lo tanto, cuando una persona venga al consultorio jurídico que usted preside, a la firma o a su oficina, a su despacho, donde usted atienda vía virtual, etcétera, y le venga a contar un problema de deudas, sepa usted que muy probablemente esa persona la está pasando muy mal, viene arrastrando problemas desde hace tiempo y lo que necesita principalmente son dos cosas. Uno, empatía, obviamente, de comprender su problema, y dos, una solución legal específica para su caso. Nosotros siempre decimos, con una estrategia jurídica oportunamente puesta en acción, toda deuda tiene solución. Y una de estas alternativas para poder solucionar una deuda
es poder negociarla. Poder negociar una deuda, sin duda alguna, es una fórmula de solución que además de que está permitida por la legislación ecuatoriana, termina siendo beneficiosa para ambas partes cuando ambas partes comprenden la necesidad de esto. Pero como nosotros no podemos de alguna manera responder por lo que piensen los acreedores o los abogados de las empresas acreedoras, instituciones bancarias, instituciones financieras de todo tipo, al menos sí podemos responder por nuestra labor como abogados. Y yo estoy seguro que luego de esta capacitación nosotros vamos a comprender que un abogado moderno como ustedes y como nosotros no puede limitarse únicamente al litigio. Porque claro, muchas veces creemos que el abogado está únicamente para litigar. Y sí, sin duda alguna es parte fundamental y es algo que a muchos nos apasiona. A mí personalmente me gusta mucho estar en el litigio, pero también es verdad que nosotros como abogados debemos procurar ser gestores de soluciones sostenibles. Y ojo, cuando hablamos de soluciones sostenibles, significa que aquella solución que le vamos a brindar a nuestro cliente se pueda mantener en el tiempo, sea sostenible en el tiempo, no una solución parche que simplemente me permita servir al cliente, cobrar mi honorario y desaparecerme, para que ese cliente luego tenga un problema adicional. No. Nuestras soluciones que tenemos que brindar a nuestros clientes en materia de deudas deben ser siempre sostenibles. En el tiempo deben mantenerse, deben ser capaces de sobrevivir e incluso a nuestro contrato profesional como abogados de estas personas o empresas. Por otro lado, es importante que nosotros seamos gestores de acuerdos que beneficien tanto al deudor como al acreedor. Es decir, nosotros debemos comprender que todo acuerdo implica ceder, tanto de una como de otra parte. Pero además es indispensable que contemos con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo este tipo de negociaciones. Ya vamos a ver luego qué es lo que se necesita, cuáles son las herramientas que debemos utilizar, pero prepararnos, que es lo que estamos haciendo esta noche, es un primer gran paso. Por otro lado, recordar que estos acuerdos o estas gestiones que ustedes van a realizar se deben enmarcar siempre dentro de la ley. Yo jamás, por ejemplo, voy a poder ir a negociar una deuda con un chulquero, porque evidentemente el mercado ilegal de préstamos es algo que no está regulado en nuestra legislación, es una actividad absolutamente ilícita que incluso tiene con delitos. Pero por otro lado, también es cierto que todas las herramientas de las que vamos a hablar están previstas en la legislación ecuatoriana y son herramientas absolutamente lícitas. Dicho todo esto, entramos entonces en materia. ¿Usted puede negociar una deuda? Sí. No importa si el acreedor es de derecho público o de derecho privado. No importa si cuando hablamos de deudas públicas nos referimos a instituciones públicas, banca pública, empresas públicas. O, por otro lado, también cuando hablamos de deudas privadas, hablamos de cooperativas, bancos privados, hablamos también de casas comerciales. Entonces, ¿una deuda se puede negociar? Sí, toda deuda se puede negociar. Incluso el aspecto, por ejemplo, habíamos dicho en la charla de prescripción que, por ejemplo, las deudas por pensiones alimenticias no son susceptibles de prescripción. Pero en cambio, esas deudas por pensiones alimenticias sí son susceptibles de negociación, es decir, ya sea para poder buscar ciertas condonaciones de valores, ciertas ampliaciones de plazos, ciertas reducciones de cuotas o establecimiento de planes de pago. Entonces, la negociación de una deuda es algo permitido en todo tipo de deudas. Ahora, existen limitantes también en algunos y otros casos que las vamos a ir analizando en detalle. Dicho todo esto, vamos a empezar por el tema de las deudas públicas. Cuando usted tiene una deuda con el Estado, es decir, usted tiene, por ejemplo, una deuda con un banco público o con una institución pública o con una empresa pública, usted puede negociar. Sin embargo, también es importante que usted sepa que estas entidades tienen potestad coactiva por su propia naturaleza. Sin embargo, también es necesario comprender que por disposición del Código Orgánico Monetario y Financiero hay otras entidades que en teoría son de derecho privado y tienen también potestad coactiva. Por ejemplo, tienen potestad coactiva Banco del Pacífico. ¿Por qué? Porque tiene participación mayoritaria del Estado, a pesar de que su esencia es de un banco privado, tiene potestad coactiva. Lo mismo la empresa de cobranzas Recicop. Es una empresa que en teoría es privada, pero que por la composición accionaria
es una empresa que tiene potestad coactiva. Por otro lado, tenemos también los casos particulares de las empresas de seguros y de las entidades financieras como bancos y cooperativas que han entrado en liquidación. Es el caso, por ejemplo, de Banco Territorial en liquidación, porque algunos clientes me dicen, abogado, pero es que yo saqué una tarjeta de Casa Tosi, que era una casa comercial privada, pero esta tarjeta estaba vinculada a Banco Territorial, banco que entró en liquidación y que por mandato de la ley adquirió esta potestad coactiva. Entonces, es importante siempre identificar, por lo tanto, si el acreedor con el que voy a negociar tiene potestad coactiva o tiene que someterse a la justicia ordinaria de los juzgados de lo civil, que es como normalmente usted cobra una deuda en la vía ejecutiva, monitoria, en la vía ordinaria o vía ejecución, si se trata de otro tipo de documento, ¿no? Entonces, lo primero es identificar si este acreedor es público o privado. Si es público o es privado con potestad coactiva, el tratamiento es diferente. Ahora bien, existen algunas entidades que son pertenecientes al Estado que le permiten a usted, por ejemplo, refinanciar una deuda antes de una coactiva. Por ejemplo, pasa mucho con la banca pública y pasa también con Banco del Pacífico. El refinanciamiento, como se trata de una operación bancaria, no tiene limitaciones. Es decir, se basa básicamente, valga la redundancia, en las políticas internas de cada institución. Por ejemplo, puede ser que usted, el Banco del Pacífico, le diga antes de la coactiva, usted no llega a coactiva, refinancie su deuda y le doy 5 años plazo para pagar, por ejemplo. ¿Podría pasar? Sí, sí podría pasar. Pero cuando ya usted pasa a coactiva, esta suerte de refinanciamiento, acuerdo de pagos, transacción, como usted le quiera llamar, ya tiene un único nombre, que es facilidades de pago, que vamos a analizarlo también ahora mismo en detalle. Entonces, antes de la coactiva, si es una entidad bancaria que activa, ojo, esto es importante, una entidad bancaria activa, porque si se trata de un banco en liquidación, obviamente él no le puede a usted refinanciar. Pero si se trata de una entidad bancaria que está absolutamente vigente, puede a usted ayudarle con una opción de refinanciamiento de esta deuda. Ahora bien, también es cierto, y porque probablemente alguno de ustedes me habrá escuchado decirlo en los medios de comunicación, el refinanciamiento no es la mejor alternativa, sin duda, pero en algunos casos hay personas que dicen, ¿sabe qué? Prefiero refinanciar que una coactiva que me va a complicar. Perdón, aquí hay algo importante también antes de pasar a lo del tema de facilidades de pago. La coactiva, muchas personas dicen, oiga, es que a mí no me notificaron con la coactiva. Es que lo que pasa es que a mí, en el caso de la coactiva, me han retenido mi sueldo. Al respecto, también es importante, ojo, no es parte de esta charla de hoy, pero aprovecho para mencionarlo. Cuando usted tiene al frente suyo a un cliente que tiene una coactiva, es importante que le recuerde que a pesar de que le debe el Estado, a pesar de que tiene una deuda, a pesar de que su acreedor es una entidad pública, tiene igual derechos y debe conocerlos para luego aplicarlos y defenderlos. Por ejemplo, no puede el Estado, a través de la potestad coactiva, retener los sueldos de una persona trabajadora. Y si lo hace, esta retención se puede levantar. Entonces, este tipo de cosas que en algún momento podríamos también más adelante dedicarnos a hablar solo de las coactivas, es importante que las personas conozcan de este tipo de derechos, como así también el derecho a que no pueden retenerles dineros que provienen de las prestaciones de la seguridad social, como Montepío, jubilación, etcétera, y tampoco se pueden retener fondos en las cuentas que provengan de pensiones alimenticias. En cualquiera de estos casos, usted debe presentar ante la autoridad que ordenó la retención los documentos que sustenten el origen de estos fondos, como por ejemplo, si se trata de, porque probablemente algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿cómo pruebo de que esa plata pertenece a una persona trabajadora en relación de dependencia? Sencillo, 4 documentos. Usted debe pedirle al cliente el certificado de trabajo, de dónde está laborando, empresa pública o privada, el rol de pagos, donde se acredita exactamente cuánto está ganando esta persona, el certificado de que está afiliado al IES, lo que garantiza una relación en dependencia, y por supuesto, y no menos importante, también que tenga un certificado de que la cuenta donde recibe su sueldo está vigente. Entonces, con esta documentación usted le puede solicitar a la entidad acreedora, en este caso, por ejemplo, Banco del Pacífico, por ejemplo, no sé, pues, el Ban Ecuador, qué sé yo, que le ha retenido su sueldo,
que levante esta retención. ¿Ok? Vamos entonces ahora sí a entrar en el detalle de la figura legal de facilidades de pago. Esta figura legal de facilidades de pago es una figura que se aplica para los procedimientos de coactiva y las deudas con el Estado. Este procedimiento o esta norma o esta figura legal de las facilidades de pago está prevista en el Código Orgánico Administrativo, norma que regula los procedimientos de coactiva en el Ecuador. Al respecto, es importante mencionar que esta norma del artículo 277 de las facilidades de pago es una norma que sufrió recientemente una reforma. Y en ese sentido quiero aclarar, porque hay mucha gente que todavía se quedó con la norma anterior. La norma anterior que disponía que si usted quería otorgar facilidades de pago como entidad pública, solo podía hacerlo hasta 24 meses plazo, sin importar la naturaleza de la institución acreedora, y que además solo se podía hacer abonando el 20% de la deuda. Estas reglas de alguna manera ya quedaron en desuso porque se reformó recientemente este artículo 277 del Código Orgánico Administrativo que de alguna manera flexibilizó. Ojo, en mi opinión creo que todavía falta mucho por hacer, pero al menos es un gran avance. ¿En qué sentido? En el sentido de que, primero, en lo que respecta a la banca pública, le quitó el techo de los 24 meses. Imagínense usted la locura que era que una deuda del BIES, que usualmente es hipotecaria, una deuda de $100.000, le obliguen a una persona a pagarle en 24 meses. Eso era absolutamente imposible. Y peor aún, abonar el 20%. Entonces, se quitó para la banca pública, ojo, solo para la banca pública, el techo de los 24 meses y además se eliminó el requisito del mínimo 10% para acceder a facilidades de, mínimo 20%, perdón, para acceder a facilidades de pago. Y hoy no existe un mínimo, salvo el caso de aquella persona que incurrió en un incumplimiento de facilidades de pago y va a pedir uno nuevo. Ahí sí le van a pedir un mínimo, pero que tampoco es del 20%, sino del 10%. Voy nada más a citar las partes más importantes de este artículo 277. El órgano competente, en este caso el órgano competente es el funcionario que tiene la delegación para ejercer la potestad coactiva, ¿no? Al aceptar la petición que cumpla los requisitos determinados en los artículos precedentes, dispondrá que la o el interesado pague en 10 días la cantidad ofrecida al contado. Antes la norma decía pague el 20% de la deuda. No, acá simplemente dice que pague lo que usted ofreció al contado y rinda la garantía por la diferencia o consigne los datos del garante o fiador. Ahora, si se trata, por ejemplo, de una deuda hipotecaria con el BIES, solo para poner un ejemplo porque es el más común, y ese inmueble cubre la totalidad de la deuda, no es necesario rendir nueva garantía o conseguir un garante, porque el bien inmueble garantiza la obligación como tal y ese plan de pagos al que usted va a acordar. Pero la norma le da a usted la suficiente flexibilidad de que sea usted quien ofrezca el pago, cuánto va a ser el pago que va a ser contado para poder arrancar su plan de pagos. ¿Ok? Y obviamente, si el bien cubre la totalidad de la deuda, entonces no necesita garante ni garantía. Ahora bien, para poder realizar esta solicitud de facilidades de pago, por ejemplo, en lo que respecta al BIES, si el bien fue evaluado hace más de 5 años, le van a exigir que actualice el avalúo. Y para eso usted tiene que acceder al sitio web del BIES, donde usted podrá encontrar la lista de peritos autorizados que le va a permitir esto a usted tener un nuevo avalúo que nos permita determinar que este inmueble cubre la totalidad de la deuda y así no necesitar una garantía o un garante para acceder a estas facilidades de pago. Entonces, una vez que a usted le aceptan las facilidades de pago, que usted presentó la documentación requerida, como por ejemplo, si no había un avalúo actualizado, eso se tiene que adjuntar. Usted, por ejemplo, yo siempre recomiendo sustentar con documentación que le permita evidenciar la capacidad de pago, porque ¿por qué yo ofrezco cuotas de $500 y no de 600 o no de 300? Ofrezco 500, ¿por qué? Porque he hecho un análisis
que está debidamente sustentado de por qué puedo ofrecer esta cantidad. Entonces, eso es importante, que la solicitud esté debidamente sustentada. Una vez aprobada, a mí me van a dar 10 días para poder pagar de contado lo que ofrecí y rendir garantía en caso de que la garantía no sea suficiente. Por otro lado, la norma dispone que la diferencia se tiene que pagar en 24 meses. Y ustedes dirán, pero si usted, abogado coronel, acaba de decir que eso los 24 meses ya no es real. Bueno, como les dije, la excepción se estableció únicamente para las entidades financieras públicas. Tanto es así que el siguiente párrafo del mismo artículo 277 aclara: las entidades financieras públicas, incluidas las que otorgan créditos hipotecarios, BIES, CFN, Ecuador, podrán no atender el plazo máximo establecido en el segundo inciso, pudiendo establecer sus propios plazos máximos de conformidad con la normativa interna que emitan para el efecto, la cual deberá considerar al menos estudios técnicos, financieros y de riesgos. Entonces, seguramente me van a preguntar, pero entonces tenemos que esperar a que emitan una reglamentación. Bueno, a estas alturas ya todas las entidades han emitido reglamentación interna y en todos los casos han establecido plazos para pagar de hasta 30 años. Ahora bien, existen casos como por ejemplo el BIES, que a usted le dicen tiene hasta 30 años para acceder a facilidades de pago, pero de esos 30 años le descuentan el tiempo que ha transcurrido desde que le otorgaron la deuda. Por ejemplo, a usted le otorgaron la deuda en el año 2020, esto significa que han transcurrido 5 años. Entonces, ese plazo de 30 años que tenía para pagar se reduce a 25 como techo máximo. Ojo, usted puede ofrecer pagar en 15, en 10 años, en 12 años. Eso ya va a depender de su capacidad económica, pero también es verdad de que esa solicitud que usted presenta va a entrar a un análisis de riesgos, va a entrar a un análisis técnico, va a entrar a un análisis financiero. Otra cosa importante que ha previsto la ley, y ustedes dirán, pero esto de aquí de los periodos de gracia es algo que siempre se ha podido hacer. Sí, sin embargo, cuando se trata de entidades públicas, siempre es importante recordar que el funcionario público a veces tiene temor de aplicar algo sin que esté en la norma. Entonces, hoy la norma ha previsto la posibilidad de otorgar periodos de gracia. Y además, cuando se trata de los créditos de desarrollo productivo de los sectores agrícola, pecuario, silvícola, pesquero artesanal y acuícola, este plazo de periodo de gracia podría ser mínimo de 12 meses. Entonces, es importante que ustedes conozcan esta radiografía, digamos, de las facilidades de pago y que puedan asesorar a sus clientes en el sentido de que la norma ya ha sido modificada. Y aquí va a venir una pregunta que estoy seguro va a surgir de todos ustedes, porque además cuando yo comenté este tema en una entrevista recientemente, todo el mundo preguntó lo mismo y es: ¿esta extensión del plazo también aplica para el Banco del Pacífico? Se lo respondo en breve cuando tratemos el caso específico de ese banco. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de haber solicitado las facilidades de pago? Si esta solicitud es aceptada, la consecuencia más importante, lógica, pero además práctica, es que se suspende el procedimiento administrativo de coactiva hasta que usted termine de pagar la obligación. Una vez que usted termina de pagar la obligación, no es que el procedimiento se reactiva, sino que más bien se archiva. ¿Ok? Segundo, si a usted le han dictado medidas cautelares dentro del procedimiento de coactiva, estas van a ser suspendidas de manera temporal mientras usted esté cumpliendo el acuerdo. Muy importante, por ejemplo, el levantamiento de retenciones de fondos de cuentas, el levantamiento de embargos, entre otro tipo de medidas cautelares que pueden dictarse dentro de una coactiva. Recordemos, eso sí, por si acaso es importante mencionar que en lo que respecta a los procedimientos de coactiva, el Código Orgánico Administrativo ha sido muy claro respecto a que las medidas preventivas deben tener coherencia con el valor de la deuda. Por lo tanto, si usted tiene una deuda de tarjeta de crédito con Banco del Pacífico de $5.000 y usted tiene una casa que vale $100.000, evidentemente el Banco del Pacífico, por mucho que tiene potestad coactiva, no va a poder embargar ese inmueble porque no hay proporcionalidad entre el valor del inmueble y la deuda como tal. Entonces, eso también es importante considerarlo y lo digo nada más como un dato adicional. Por otro lado, es necesario comprender que una vez que a usted le aprueban las facilidades de pago,
Si se incumple este acuerdo, va a reactivarse el procedimiento de coactiva y si ya estaba, por ejemplo, en la etapa de irse al remate, va a reiniciarse desde ahí. No es que se reinicia desde cero, va a continuar desde donde se quedó. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Además, todo el tiempo que duró el acuerdo de pagos no va a poder ser alegado como prescripción. Esto, además, está dispuesto en el artículo del Código Orgánico Administrativo que justamente regula, creo que es el 378, este tema de qué pasa con los efectos de las facilidades de pago. Por otra cosa, es importante también mencionar que si usted incumple facilidades de pago, antes, digamos, era como que ya no hay nada que hacer. Hoy la norma ha previsto la posibilidad de una segunda oportunidad y esto yo lo aplaudo. Pero claro, establecen reglas un poco reforzadas. ¿En qué sentido? Ok, no cumpliste con las primeras facilidades de pago que yo te acepté y que tú habías solicitado. Muy bien. Te voy a dar nuevamente, pero tienes que ahora sí pagarme mínimo el 10% del capital adeudado para yo poderte dar nuevamente facilidades de pago. Entonces, ¿existe una segunda oportunidad? Si usted falló en facilidades de pago, sí, pero ahora sí es obligatorio que abone el 10% del capital adeudado. Y esto también es una buena noticia para sus clientes, porque probablemente muchos dirán, abogado, yo no tengo nada que hacer porque pedí facilidades de pago y la norma no me permite volver a pedir facilidades de pago. Hoy la norma sí lo permite. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa si esa solicitud de facilidades de pago es rechazada? Entonces, en ese caso, se va a solicitar la reactivación de la coactiva o el inicio de la coactiva si todavía no había sido iniciada y, por supuesto, la adopción de medidas cautelares que se estimen necesarias. Esto respecto a la figura legal de facilidades de pago que aplica para aquellas entidades que tienen potestad coactiva y que están reguladas estas facilidades de pago por el Código Orgánico Administrativo. Ahora bien, la transacción es algo que yo realmente no debería abundar porque todos lo vimos en la universidad, todos aquí somos abogados y lo vimos en algún momento, y es algo que además probablemente hacemos todos los días, ¿no? Recordemos que el Código Civil en su artículo 1583, numeral 4, dispone con absoluta claridad que una obligación se puede extinguir en todo parte por la transacción. En concordancia, el artículo 2348 de la misma norma dispone que la transacción no es otra cosa que un contrato en el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede llegar a un acuerdo tanto cuando ya hay un juicio iniciado, tanto cuando el juicio todavía no se inicia. Entonces, es importante que recordemos que la figura de la transacción no es únicamente judicial, también puede ser extrajudicial. Y finalmente, y no menos importante, recordar lo que dispone el artículo 2362 del Código Civil, que le da a la transacción el mismo efecto, la misma jerarquía, la misma categoría, la misma efectividad que una sentencia juzgada en última instancia. Por lo tanto, esa transacción, además, cuando se traduce en un acta transaccional, se convierte en un título de ejecución porque es digamos, un documento que simplemente ya no entra usted a discutir la validez o el valor de la deuda o la existencia de la obligación, sino simplemente la ejecución forzosa. Entonces, la transacción aplica tanto para acreedores públicos como privados, en los casos en que la ley así lo permite, principalmente, obviamente, en los casos de acreedores privados. Ahora bien, hay otros aspectos que yo creo que usted debe considerar mucho al momento de establecer una negociación o un acuerdo. El primero y para mí uno de los más importantes, antes de usted llamar, levantar el teléfono y llamar al acreedor en nombre de su cliente, que es el deudor, para negociar, primero es importante que usted se empape correctamente de la obligación y su naturaleza. Es decir, a ver, usted tiene una deuda que quiere negociar. Muy bien. Antes que llamemos al acreedor para negociar, primero necesito revisar esta deuda.
esta es una deuda legítima. Por ejemplo, ¿tiene esta deuda el acreedor los documentos que respaldan el inicio de esta obligación? No, no los tiene. Entonces usted incluso podría irse por una eliminación de esa deuda. ¿Qué pasa? Y obviamente ahí no cabe una negociación. ¿Qué pasa si en cambio usted revisa, no hay una demanda en el saque, no ha habido una coactiva, resulta que esta deuda tiene más de 10 años, pertenece a un banco público o privado? Entonces, ¿para qué voy a ir a negociar si yo ya puedo prescribir? Y más bien me voy por el camino de la prescripción. Entonces, siempre antes de poder negociar una obligación, usted tiene que analizar la naturaleza de esta deuda para poder determinar si es o no necesaria, válida, oportuna una negociación o que más bien el camino sea otro. Si ya nos dimos cuenta que el camino es la negociación, viene el segundo paso: realizar un análisis serio, técnico, responsable de la situación económica del deudor. El otro día recibí en mi despacho una persona que me decía: abogados, que quiero llegar a un acuerdo con el acreedor y tengo para pagarle $500 mensuales a este acreedor. Y yo le dije: ok, me parece muy bien, pero ¿cuánto gana usted? Ah, no, yo gano $700 mensuales. Ok, si usted gana 700 y va a ofrecerle 500 al acreedor, significa que usted va a vivir con 200. Sí, abogado, vivo con 200. Ok, espéreme un ratito. ¿En qué gasta usted? Ah, agua, luz, teléfono, internet, TV, cable, gasto también en plataformas de streaming, alimentación, la educación de mis hijos. Bueno, resulta que entre suma y resta el señor gastaba casi los mismos $500 que estaba queriendo ofrecer al acreedor. Entonces, evidentemente, esta persona quizá va a cumplir el primer mes. Pero recuerden lo que habíamos dicho hace un momento: el acuerdo debe ser sostenible. Entonces, yo no puedo permitir que se firme un acuerdo que luego no se va a cumplir. Y ojo, no porque voy a defender los derechos del acreedor, sino porque luego esto va a generar un problema. Peor si se firma un acta transaccional. Voy a acelerar la ejecución de la deuda y voy a meter en un problema a mi cliente. Pero además, esto va a significar para mí un doble esfuerzo como abogado, porque voy a tener que nuevamente negociar o voy a tener que ahora defenderle un proceso de ejecución que es mucho más complejo. Por lo tanto, es importante que hagamos un análisis de la situación económica del deudor. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gasta? ¿Y cuánto ya está endeudado? Para que así usted pueda determinar qué capacidad de pago tiene para llegar a ese acuerdo. Tercero, la propuesta que usted presente en una negociación con un acreedor público o privado debe tener el debido sustento legal y financiero. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablo del sustento legal, no me refiero únicamente a poner esos 3 artículos del Código Civil que hablan de la transacción o citar las normas del artículo del COA que habla de las facilidades de pago. No me refiero únicamente a esto, sino también a todo el marco normativo que existe, sentencias de la Corte Constitucional, la naturaleza del acreedor, entre otros. Es decir, hacerle comprender con la normativa que existe al acreedor de que ese acuerdo es legal. Y por otro lado, decía yo, sustento financiero. A ver, yo voy a ofrecer $500 mensuales porque gano 1000. Y de los 1000 que estoy ganando, gasto 500 en estas otras cosas y estos 500 me quedan libres y lo voy a destinar para servir esta deuda. Entonces, debo tener un sustento. O, ¿sabe qué? En este momento no tengo un trabajo fijo, pero he emprendido este negocio y he hecho una proyección de ventas, por ejemplo, que me va a permitir en los siguientes meses tener ingresos, por ejemplo, de variables de 1000 a $1500. Por lo tanto, me puedo comprometer a pagar un techo de 500. Entonces, tiene que haber un sustento financiero. Muchas veces como abogados cometemos el error de únicamente poner la base legal y al final decir ofrezco tanto. Pero muchos de esos acuerdos se caen porque el acreedor dice: no me has demostrado cómo me vas a pagar. Entonces, obviamente, el acuerdo no tiene un sustento. Otra cosa importante: todo acuerdo debe constar por escrito. Muchos de ustedes probablemente pensarán: oiga, pero es que lo que usted está diciendo es más que obvio. Sí, es obvio, pero no se aplica en la vida real. No se imaginan la cantidad de casos que he atendido durante estos 3 años de defensa de deudores acá en el Ecuador, tanto en nuestras oficinas de Quito y en Guayaquil, de personas que supuestamente llegaron a un acuerdo y le dijeron: mira, tu deuda es de 5000. Si me pagas 2000, cerramos toda la deuda. La persona va, realiza el depósito,
y al día siguiente, cuando va a pedir su certificado de no deudar, le dice muchas gracias por el abono. Esos $2.000 son para gastos legales, gestión de cobranza, intereses de mora, etcétera. Usted todavía me debe los mismos 5.000. Y resulta que obviamente la persona se queda sin pan ni pedazo. Entonces, ¿qué pasa si en cambio le ofrecen un acuerdo por escrito, usted cumple y luego se quiere retractar el acreedor? Usted incluso tiene herramientas para reclamar. Yo he tenido ya varios casos en los que la Superintendencia de Bancos nos ha dado la razón cuando un acuerdo consta por escrito, ya sea por correo electrónico o por un documento en físico, y luego el acreedor lo quiere desconocer. Entonces, es importante que cualquier acuerdo conste por escrito. Como dice mi tía Aurora, papelitos hablan. Sin documentos no hay acuerdo. Por otro lado, y esto también puede sonar muy obvio, pero es indispensable, no afloje el billete, no deposite $1 si no hay todavía un acuerdo por escrito. Si la deuda está judicializada, es indispensable que ese acuerdo al que usted llegó, ya sea, digamos, por acta transaccional o por documento, cualquiera que sea la vía, ese acuerdo debe ser presentado ante el juez y preferiblemente también dejarle constancia al juez de los pagos que se están haciendo de ese acuerdo, porque le ha pasado a mucha gente que usted negocia con el área de cobranzas del banco, pero resulta que el departamento de patrocinio legal o el departamento jurídico no tienen idea del acuerdo al que usted llegó. Entonces resulta que usted está pagando un acuerdo en el área de cobranzas y el área legal, por otro lado, está impulsando el juicio. Y cuando usted se da cuenta, le embargaron el carro, le embargaron la casa, le hicieron una serie de cosas y se supone que usted está al día con el acuerdo que realizó. Pero es porque el juez no tiene ni la más remota idea del acuerdo que se ha alcanzado. Por lo tanto, cualquier acuerdo que usted debe, es importante que lo presente ante el juez. Otra cosa importante, si usted, por ejemplo, llega a un acuerdo, y nos pasa mucho esto con Banco del Pacífico, pagamos en un solo pago de contado la totalidad del capital y gastos legales, y ese fue el acuerdo al que llegamos, muy bien. ¿Qué pasa si la persona ya está en insolvencia? Es importante que obviamente se archive ese proceso judicial y es importante que se levanten las medidas. Entonces, aquí entra una confusión que incluso la tienen algunos jueces y aquí quiero aclarar algo muy importante. Una cosa es el desistimiento, es decir, cuando yo como acreedor o como actor de la demanda decido que desisto de mi pretensión y ahí sí, obviamente, el procedimiento es que me tienen que convocar para que reconozca mi firma y rúbrica en el desistimiento. Pero cuando se trata del archivo, de la solicitud de archivo por extinción total de la obligación, no es necesario el requisito de reconocimiento de firma y rúbrica. El juez, sin mayor trámite, lo que tiene que hacer cuando el acreedor le ha comunicado que la deuda se ha extinguido en su totalidad, simplemente tiene que ordenar el archivo y el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran dictado dentro de ese proceso judicial. También era muy importante aclarar estos puntos y les ruego me disculpen que me he extendido un poco, pero creo que son mitos o son puntos muy importantes que se deben considerar al momento de asesorar a nuestro cliente. Ahora bien, ¿qué pasa si usted no logró evitar un litigio o estando en la etapa de conciliación de la audiencia o posterior o anterior o posterior a la audiencia no pudo llegar a un acuerdo extrajudicial o una transacción? Y ya pasa la deuda a una etapa de ejecución forzosa. Usted puede, nada más voy a borrar lo que parece que algunos colegas por error han rayado en la pantalla y así evitar que el resto se distraiga. Ok. El Código Orgánico General de Procesos dispone, decía yo, ya usted tiene una sentencia, pasa a la etapa de ejecución forzosa y obviamente esta etapa de ejecución tiene reglas muy específicas. Y aquí, ¿usted puede llegar a un acuerdo? Sí. Incluso en esta etapa usted puede llegar a un acuerdo, solo que este acuerdo ya no se conoce como transacción, sino como fórmula de pago que aplica en la etapa de ejecución. Esto está regulado por el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 374. Estas reglas de este artículo disponen con claridad, primero, que la fórmula de pago, salvo que el ejecutante, es decir, el acreedor, no lo requiera, usualmente debe implicar una garantía, ya sea garantía personal, garantía real. Por otro lado, dentro de una solicitud o una propuesta de fórmula de pago, usted puede hacer
una dación en pago. Eso sí, la dación en pago tiene que ser aceptada por el ejecutante. Por otro lado, y aquí viene una discusión que yo tengo con muchos colegas, porque dicen, es que la fórmula de pago tiene que ser aceptada por el acreedor. Y yo siempre digo, la norma es clara. Y para mí, el COGEP, que es una norma procesal, y el tema procesal es de derecho público y es una normativa que no cabe en interpretaciones, para mí la norma es clara. Dice, aceptada la fórmula de pago para mí por el juez, siempre que la o el ejecutante, los terceristas nos pongan, y aquí me detengo. La discusión es, ¿quién aprueba la fórmula de pago? ¿El acreedor que debe estar de acuerdo o el juez? Para mí, personalmente, creo que quien debe aceptar la fórmula de pago es el juez, salvo, como la misma norma lo dispone, que el ejecutante se oponga. Entonces, la oposición debe estar claramente sustentada también. Si el ejecutante o el tercerista no se oponen, el juez puede entonces aprobar y aceptar esta fórmula de pago que implica, entre otras cosas, el levantamiento del embargo de los bienes que se han embargado del ejecutado o disponer medidas sobre otros bienes que aseguren el cumplimiento de dicha fórmula de pago, lo que habíamos dicho al inicio, la garantía. Por otro lado, es importante también recordar que el ejecutante, es decir, el acreedor, tiene la obligación, si se han aprobado fórmulas de pago, de entregarle al deudor constancia por escrito de los pagos que ha ido efectuando. Y finalmente, y no menos importante, que si la fórmula de pago no se cumple, se va a proceder inmediatamente con la ejecución de las garantías o al embargo de los bienes que se hayan entregado en garantía real y de manera inmediata se realizará el avalúo para iniciar el remate. Entonces, esta fórmula de pago es una alternativa que existe ya cuando usted tiene una etapa de ejecución forzosa. ¿Ok? Ahora voy a tocar dos casos puntuales ya para ir terminando porque me he pasado el tiempo. Uno de ellos es el caso de Banco del Pacífico. A pesar de que el Banco del Pacífico es una entidad privada, tiene potestad coactiva. Y no porque lo diga yo, y más allá de que yo no estoy de acuerdo, es una disposición del Código Orgánico Monetario y Financiero que le da a esta entidad pública, a esta entidad privada, potestad coactiva. Para mí esto es ilegal, es inconstitucional, es injusto, es tirado de los cabellos, pero me guste o no, está en la ley y me toca cumplirlo. Entonces, Banco del Pacífico tiene potestad coactiva, sí, sí tiene potestad coactiva a pesar de ser una entidad privada. Pero aquí cabe una cosa importante que debemos mencionar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las facilidades de pago y que habíamos dicho que las instituciones del sistema financiero público pueden desconocer el techo de los 24 meses para conceder facilidades de pago y que la gran mayoría de ellos lo están dando a 30 años? Cuando yo comenté este tema, mucha gente me dijo, entonces Banco del Pacífico ahora puede dar facilidades de pago por 30 años. No. ¿Y por qué? Creo yo que fue un error y creo que fue involuntario. Existe una omisión del legislador. Cuando se reformó el Código Orgánico Administrativo, únicamente pusieron, podrán desconocer este techo las instituciones financieras públicas. Y resulta que Banco del Pacífico, aunque tiene coactiva, es una institución financiera privada. Por lo tanto, Banco del Pacífico, cuando usted ya le inicia una coactiva y le quiere conceder facilidades de pago, lamentablemente, aunque ellos quieran darle más plazo, solo le van a conceder 24 meses. Pero aquí viene también una buena noticia, que el Banco del Pacífico tiene ya una tradición que le permite a las personas que pagan de contado las deudas, sobre todo cuando ya están en una etapa avanzada de insolvencia. Si usted ofrece el pago de contado del capital y los gastos legales, usted podría solicitar la condonación de intereses financieros e intereses de mora, que en el caso de este banco suelen ser bastante altos. Les voy a contar el caso de les voy a decir Viviana para no decir su nombre real porque nosotros tenemos un acuerdo de confidencialidad con nuestros clientes, pero para efectos didácticos pondré el nombre de Viviana. Se trata de una ecuatoriana que tiene más de 10 años viviendo en el extranjero, en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando ella salió del país, dejó una deuda de Pacificar, tarjeta de crédito, la deuda era de $26,000 de capital. Como ha pasado tantos años, pasaron tantos años, le iniciaron una coactiva, los intereses iban subiendo cada día, tanto el interés financiero como el interés moratorio. Pasaron tantos años que le iniciaron un proceso de insolvencia. Viviana vino al Ecuador
porque resulta que su papá tiene diabetes, le habían cortado ya una pierna, le iban a cortar la segunda. Ella estaba muy asustada por la salud de su padre y vino al Ecuador. Al momento que entró al país, le dijeron, usted no va a poder salir nuevamente porque le han iniciado una insolvencia y tiene prohibición de salida del país. Esto obviamente le generó preocupación a nuestra cliente, quien acudió a nuestro despacho y empezamos un proceso de negociación. Resulta que por el paso del tiempo, la deuda de $26,000 hoy estaba en el orden de $70,000, que para ella era absolutamente impagable. Si hubiera pedido facilidades de pago, le hubieran ordenado pagar estos $70,000 en 24 meses. Una locura. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos a un acuerdo. El acuerdo fue que logramos una condonación total de intereses moratorios, intereses financieros y únicamente teníamos que estar obligados al pago del capital y gastos legales. Capital era $26,000, el rubro de gastos legales para un poco redondear era de $2,000 y con $28,000 la cliente logró saldar esta deuda en su totalidad. Se archivó el proceso de insolvencia, se levantaron las medidas y ella pudo regresar a desarrollar sus actividades en los Estados Unidos, donde hoy tiene su residencia permanente. Entonces, Banco del Pacífico es un caso muy especial. ¿Y por qué lo he mencionado? Porque me atrevo a decir que de las entidades que tienen potestad coactiva, me atrevo a decir que el 60% de los casos que yo recibo son de este banco, porque además es un banco que por ser privado tiene amplia libertad para tener una cantidad de abogados tanto in-house, es decir, internos, como externos, de tal manera que la jurisdicción coactiva la ejercen con bastante agresividad. Y les voy a mencionar también el caso de la CFN. ¿Por qué? Porque se acaba de hacer una norma, se acaba de expedir una norma, y yo sé que a muchos de ustedes les va a causar risa, pero sí, esta norma se publicó en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas. Ustedes miran qué tiene que ver la CFN con las áreas protegidas, no tengo ni idea, pero en esta ley se acaba de expedir un nuevo beneficio para los deudores de la CFN, y es la remisión de intereses por mora, costas judiciales y otros recargos para personas naturales o jurídicas cuyo capital se encuentre vencido hasta el 14 de julio del 2025. Hay una fecha. ¿Cómo se llega a este proceso de condonación o remisión de los intereses? Haciendo un pago total del capital en un solo pago o realizando un acuerdo de pagos donde usted abona el 10% del capital y el saldo, usted puede realizar un convenio de hasta 24 meses si se trata de deudas menores de $2 millones y 36 meses cuando son deudas superiores a $2 millones. Esta remisión, dispone la ley, un candado, solo se puede acceder por una única vez. El plazo máximo para aplicar a esta remisión es el 31 de diciembre del 2025. Hasta el 31 de diciembre usted tiene que haber presentado la solicitud y haber hecho ese pago inicial del 10%. Por otro lado, la norma dispone, esta norma por si acaso es la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas. Esta norma dispone que si usted se atrasa en 3 cuotas del convenio de pago, se reanudan las acciones de cobro y se volverá a incluir en la deuda todos los valores que fueron objeto de la remisión. Es decir, todos esos valores que ya le habían perdonado se los van a volver a sumar a la deuda si usted no cumple con 3 cuotas consecutivas. Y finalmente, y no menos importante, no pueden acceder a esta remisión autoridades de elección popular en funciones, así como servidores públicos que ocupen puestos de nivel jerárquico superior o sus familiares hasta el 4.º de consanguinidad y segundo de afinidad. Personas jurídicas de las cuales las citadas autoridades sean administradores, representantes legales, socios o accionistas. Para ellos está excluido este beneficio de remisión que ha permitido ahora esta ley con la CFN. Quería entonces terminar con estos 2 casos especiales porque sin duda alguna el del Pacífico principalmente es muy recurrente y el de CFN es algo nuevo que recién se expidió. Si quieren saber más, si quieren contactarme, lo pueden hacer a nuestra línea gratuita que atiende de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 1-800-DEUDAS, o me pueden escribir a mi WhatsApp, el 099-5123-961. Además, si quieren conocer más sobre defensa de deudores, pueden visitar nuestra página web www.defensadeudores.es. Además, les reitero la invitación a que nos sigan en @defensadeudores.es y @abogado César Coronel. Y dicho todo esto, entiendo que seguramente tendrán algunas preguntas
y yo ya estoy listo para esas respuestas. Así que muchísimas gracias a todos quienes me han atendido hasta ahora. Son en picos creo que casi 200 personas que han estado conectadas. Les agradezco por su atención y el seguimiento y por supuesto porque sé que el tema despierta mucho interés. Y doctora Venus, estoy entonces atento a las preguntas que puedan hacer mis colegas y estaré encantado de poder responder cada una de ellas. Bien, muchas gracias, mi estimado César, por esta excelente y brillante ponencia, como siempre, dando todos estos elementos, tips y también casos que en realidad pues sirve para todos los colegas en este caso, pues que están conectados y enlazados en este momento. Si desean hacer preguntas, por favor, pueden activar su manito, ¿no? Para poderlos escuchar en orden, o si no, también lo pueden hacer vía chat. Recuerden que para obtener su certificado deben de llenar el formulario en el cual aparece en la pantalla del chat de Zoom el correspondiente link. Lo llenan, por favor, con sus datos conforme ustedes desean que aparezca en el certificado y va a ser enviado al correo electrónico que ustedes así registren. Por favor, registrar los datos de forma correcta con la finalidad de evitar algún tipo de situación en referencia a su envío. Bien, vamos a atender al abogado Dani Montero. Por favor, ya voy a activarle su micrófono. Lo escuchamos. Muy buenas noches, colega. Adelante. Active su micrófono. Gracias, buenas noches, doctora Venus. Un gusto verle, saludarla. Igual al doctor Coronel, excelente ponencia, mi querido doctor. Una pregunta, no sé si tenga que ver con el tema también, pero es importante que yo quiero absorber este tema. ¿Cómo puedo y en qué vía cobro una deuda por pensiones alimenticias cuando ya el obligado fallece? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Le soy absolutamente honesto. Creo que la persona adecuada para responder a esa pregunta es la doctora Venus, en su calidad de jueza de la materia, pero además quiero mencionar que usualmente nosotros defendemos al deudor y no estamos, digamos, no contamos con la experiencia y la capacidad para estos temas, pero la doctora Venus estoy seguro que le puede responder de mejor manera y de paso yo también me entero. Doctora. Bueno, sí, cuando tenemos el obligado principal, en este caso ha fallecido, tenemos que, ustedes deben de recurrir, las personas que desean cobrar la deuda, a los obligados subsidiarios. En el orden de prelación determinado en el artículo enumerado quinto del Código de la Niñez y Adolescencia, son los abuelos, los tíos o los hermanos, ¿no? Y en el orden que sí se ha señalado. Recuerden que si se encuentran, por ejemplo, fallecidos, tendrán que acreditarlo con la finalidad de ingresar al siguiente orden. Siempre es el orden que ha señalado el legislador para ello. Hay que señalar la dirección a la que se va a citar también a ellos con la finalidad de que pueda lograrse pues algún tipo de acuerdo si se trata de una deuda ya definida y quién va a ser responsable de ahí en adelante con dichas obligaciones. Doctor, ¿en cuerda separada o por otra vía? Bueno, de acuerdo a lo que le identifique, en este caso, el juzgador. Regularmente, si el fallecimiento ya se ha realizado, ya resuelta la causa, entonces esta imposibilidad ya está demostrada y lo puede hacer dentro del mismo proceso. Ya, pero es que la jueza me declaró extinta la obligación por la muerte del progenitor Claro, es que y ya no dijo que le, cobre es que ya no le podría cobrar a la persona porque ya falleció, pero eso no le quita el allá, derecho de que pueda, que sea titular del derecho, por ejemplo, la persona y la pueda a la, demandar, here- pero ya los obligados subsidiarios, por ejemplo, en un formulario nuevo, que si a es la que, heredera. así es, En correcto, este la caso persona. fue la que heredó. Claro, quien ha Es quedado, que, claro, los abuelos, que es el primer orden de prelación, usted va a justificar, por ejemplo, si están fallecidos, entonces vamos al siguiente ok, orden y en el orden entonces que usted ya identifica, ya la tiene plenamente identificada quién va a asumir como obligado subsidiario, entonces ahí presenta el heredera. formulario con el obligado subsidiario respectivo, ¿sí? Muchas gracias, doctora Venus. Buenas Bueno, noches. Gracias. igualmente. Preguntas, por favor. Para César Coronel. Recuerden que este conversatorio se ha realizado específicamente referente a la negociación cuando se encuentran deudas en este sentido de lo que nos ha platicado ya César Coronel en el ámbito civil. Te escuchamos, estimado Rafael. Por favor, active ya su micrófono. Tiene la palabra.
voy a hacer una pregunta. Hola. Sí, lo Buenas noches, escuchamos, Rafael, adelante. dígame. Buenas noches, doctor César. Excelente presentación. Y tal vez algún ejemplo me hubiese gustado escuchar sobre tarjetas de crédito no de Banco Pacífico, que son las que más tienen experiencia, sino otras como Diners, no sé, tal vez. Eso nomás. De ahí, excelente presentación. Un abrazo, le he visto, le he saludado personalmente. Muchas gracias, Rafael. Le cuento. De casos de tarjetas de crédito es de los que más tenemos, muy probablemente. Y la marca que usted acaba de nombrar, que ojo, la nombro con fines didácticos únicamente, la marca de tarjeta de crédito Diners Club, le cuento un caso que tuvimos en Santo Domingo de los Áchilas. El señor, el apellido era Tipán, ya me acordé ahora mismo de su apellido. Él fue demandado en el año 2019, antes de la pandemia. Lograron citarlo recién en el 2023. Cuando llegamos a la audiencia, porque era un juicio ordinario, a la audiencia preliminar, se pidió la derivación del proceso a un centro de mediación. La deuda que él tenía era una deuda de $29,000, casi $30,000 con esta tarjeta de crédito. Fuimos al proceso de mediación, yo logré demostrar que el señor no tenía bienes, como decimos vulgarmente, y perdón que lo diga así, no tenía dónde caerse muerto, ¿verdad? No tenía casa, no tenía carro, no tenía nada que le puedan quitar. Entonces yo les hice comprender a los abogados de Diners que era mejor llegar a un acuerdo. Yo les transparenté la situación financiera que tenía el señor, sus ingresos, sus gastos, etcétera. Entonces no fue un tema emocional, sino racional el acuerdo al que llegamos. Entonces, finalmente se llegó a un acuerdo. De $29,000 que estaba la deuda, decidimos acordar fijarla en un valor de 15,000. Y esos $15,000 decidimos pagarlos en aproximadamente 30 cuotas de $500 cada una. Hoy el señor ya terminó de pagar casi esta deuda y obviamente el abogado de Diner se quedó también muy contento porque logró recaudar una deuda que probablemente en ese proceso judicial no la iba a lograr ejecutar porque el señor no tenía bienes y al final del día a Diners no le sirve de nada declarar a alguien insolvente, sino al menos, como dice el adagio popular, es mejor perder la mano que perder el brazo entero. Y por otro lado, le puedo comentar del mismo banco Diners, otro caso que tuvimos de una señora aquí en la ciudad de Guayaquil. Ella enviudó, su marido tenía seguro de desgravamen en todas las tarjetas, menos en Diners. La deuda era en el orden de 25, $26,000. Logramos llegar a un acuerdo de 12 cuotas de $1,000, es decir, fijar la deuda en $12,000. Y ese acuerdo incluso fue extrajudicial, porque todavía no había sido demandado el señor que había fallecido. Y el acuerdo se cumplió a pesar de que, y esto es anecdótico y un poco triste también, al sexto mes del acuerdo, la señora también falleció y fueron sus hijos quienes asumieron esta obligación en los otros 6 meses que quedaban del acuerdo. Entonces, eso les cuento un poco respecto a dos casos que hemos tenido en nuestro estudio de Diners, de los muchos que hemos logrado atender. Como les digo, en estos 3 años hemos más o menos alcanzado y asesorado a 135,000 personas. Eso respecto a la pregunta de Rafael. Y gracias por la felicidad. Qué bien. Bueno, mi estimado César, nos preguntan en el chat si previamente se ha realizado un convenio de pago a una deuda del año 2011 y se incumplió. Luego dice, transcurrieron 10 años, pero el banco hábilmente inicia coactiva alegando que el título de crédito se emite en el año 2025. ¿Se puede alegar la prescripción por la fecha en la que se incumplió el pago del convenio? Habría que revisar en detalle el caso, porque recordemos que la prescripción se empieza a contar desde que la obligación ha sido exigible. Por lo tanto, para mí, a simple vista, ojo, tendría que revisar el expediente para poderles decir exactamente, pero a mí a simple vista, yo creo que podríamos irnos por una excepción a la coactiva alegando la prescripción, definitivamente, pero tendría que revisar el caso en detalle. Ok, muy bien. Vamos a escuchar entonces en ese momento, por favor, al abogado Chamorro. Active su micrófono. Tiene ya el uso de la voz. Adelante. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se cometen durante los procesos de negociación de deudas y qué medidas pueden adoptarse para prevenirlos o corregirlos de la manera más oportuna? Muchas gracias. El primer gran error que cometen nuestros clientes o digamos que cometen muchas personas
es primero caer en desesperación. Se desesperan porque los llaman, los hostigan, etcétera. Entonces se desesperan, van corriendo al banco y firman lo primero que les ponen al frente, sin siquiera cuestionarlo, sin siquiera negociar. Segundo gran error, no conocer su verdadera capacidad de pago. El cliente que les contaba, que me decía que puede pagar $500 mensuales y ganaba 700. Evidentemente no era un acuerdo sostenible en el tiempo. Tercer error recurrente, aceptar acuerdos vía telefónica sin ningún sustento por escrito. Entonces, para todos estos errores que les he mencionado, hay remedios. Es decir, que el acuerdo conste por escrito, que el acuerdo sea sostenible previa revisión de la situación económica de la persona, no caer en desesperación, buscar asesoría experta y que sean ustedes, colegas, que puedan de alguna manera tranquilizar a estas personas. Y también otra cosa que cometen muchos errores, mucha gente comete como error, creer todo lo que les dicen. Es que si usted no paga y no firma este acuerdo de pagos en las próximas 48 horas, lo vamos a desalojar de su casa. No, señor, no existe tal situación. El desalojo únicamente cabe cuando ya hay una ejecución forzosa, un avalúo, remate, adjudicación. Recién ahí a usted le van a poder decir retírese de su casa. Entonces, no hay que creer todo lo que nos dicen. Eso respondiendo a la pregunta del abogado Chamorro. Bien, gracias. Abogado Layana, por favor, puede activar su micrófono. Doctor Coronel, buenas noches. Dos preguntas rápidas y concretas en motivo del tiempo, ¿no? La primera es, ¿se puede con el BIE, Banco del BIE, hacer una acción de pago antes o dentro de un proceso coactivo? Esa es la primera. Y la segunda es, parecido al ejemplo que usted puso, hay una persona que tiene hace 22 años con el Banco del Pacífico una deuda, la llevaron en insolvencia, pero dentro de la insolvencia ordenaron que se oficie y el juzgado nunca ofició. Luego de un tiempo, porque fue con el Código de Procedimiento Civil, aunque yo no estoy de acuerdo, dictaron un abandono, la juez, y se aceptó la ratón de ejecutoria. Luego de eso viene el banco y presenta un pedido de nulidad que la juez no le atendió y ahí quedó. Ahora él quiere arreglar, ha ido a San Francisco 300 en el piso séptimo, donde está coactiva, para pagar el capital y que le condonen los intereses y los gastos legales, y resulta que el banco dice que no encuentra la información de él. Y él tiene un problema de deuda castigada que le aparece en el sistema y no puede sacar cuenta corriente por ese motivo. Esa es la pregunta, doctor. Ok, dos cosas al respecto. Primero, respecto al tema de la dación en pago en el BIES. La dación en pago, como ustedes conocen, es una figura legal que existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, es decir, es algo absolutamente legal y permitido. Sin embargo, tiene una característica muy importante, la voluntariedad. Entonces, si ambas partes están de acuerdo, la dación en pago se puede concretar. Sin embargo, por experiencias de casos que nosotros ya hemos atendido, el BIES, por regla general, se niega a la figura de la dación en pago. Yo tuve un cliente en la ciudad de Quito, el señor, no me acuerdo ahora mismo su nombre, pero literal, era un empresario mediano de la ciudad de Quito. Literalmente, todos los días mandaba cartas al BIES rogándole que le reciban la casa o por último que se la rematen. Y el BIES jamás atendió su solicitud. Incluso yo he tenido casos de gente que ya tiene 6 años con la casa embargada y el BIES todavía ni siquiera ha hecho el remate porque tienen un problema también de falta de personal para las coactivas, lo cual en parte, en algunos casos, también es beneficioso para ciertos deudores. Respecto a la segunda pregunta, vinculada a el tema de, a ver si me recuerda la segunda pregunta porque no la logré anotar, colega. De la deuda con el Banco Pacífico. Ya, ok. Actives. Sí, muy bien. Ahí sí, Sí, ahí, yo coincido en que un abandono dentro de un juicio de doctor. insolvencia es bastante cuestionable, pero más allá de eso, si usted fue al edificio San Francisco 300 a solicitar la información y no la tienen, aquí existe y hay además sentencia de la Corte Constitucional que le permite a usted, mediante el habeas data correctivo, primero usted tiene que solicitar por escrito la información. Cuando ellos no le respondan después de 15 días, o respondiéndole le dicen que no tienen la información, en el primer caso usted debe solicitar, mejor dicho, en ambos casos usted debe solicitar por escrito la eliminación de esta deuda de los registros, porque no tienen la información y ellos lo están admitiendo o simplemente no están contestando. Y en caso de que esta solicitud no sea despachada, como en efecto probablemente no lo van a hacer, usted puede activar la figura del habeas data correctivo, que es una figura que permite hoy la Corte Constitucional para poder eliminar, para poder corregir, digamos, información inexacta. ¿Cuál es la información inexacta?
la deuda que no tiene los sustentos que corresponden en la entidad bancaria. Pero también es verdad que si hay un juicio de insolvencia, puede ser que en ese proceso de insolvencia se agregó un procedimiento, un expediente de coactiva. Habría que revisar eso también en detalle y tal vez lo que podría pasar, porque también hay muchas personas que me dicen, es que ya en insolvencia no hay nada que hacer más que pagar. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la coactiva no fue correctamente notificada? Recuerde usted que la acción de protección no tiene límites de tiempo y usted podría, a través de una acción de protección por haberse violado el derecho a la defensa, tumbarse esa coactiva por falta de notificación. Se lo dejo ahí. Siguiente. Muy bien, gracias, mi querido César. Ángel Ramos le envía saludos, dice saludos desde Galápagos. Nos pregunta, ¿desde cuándo se inicia la prescripción? ¿Desde que se declara vencida la obligación por la cláusula de aceleración de pagos o desde el vencimiento de la última cuota de pago? La ley es clara, el Código Civil dispone, la prescripción se cuenta desde que la obligación es exigible. Si usted tenía que pagar esta cuota, esta deuda, perdón, hasta el 30 de septiembre y no la pagó, desde ahí usted empieza a contar la prescripción. Tanto es así que yo como requisito siempre le pido a mis clientes cuando vamos a hacer un juicio de prescripción un reporte del buró de crédito, porque el reporte del buró de crédito dice exactamente los días que tiene la persona en mora. Y ahí usted va a poder determinar si cabe o no el tiempo para la prescripción. Usualmente son más de 3.700 días. Y eso, evidentemente, como documento, además, sirve como prueba. Porque muchos de estos reportes incluso llevan firma electrónica y usted lo puede presentar en una demanda electrónica. Bien, muy bien. Por favor, Cristian, abogado Cristian Verdugo, tiene la palabra. Puede activar su micrófono. Adelante, le escuchamos. Bienvenido. Muy buenos días, buenas noches, mi estimada doctora Venus. Abogado César, excelente ponencia. La pregunta es la siguiente. En este caso, una cooperativa le plantó una demanda por un cobro de un pagaré a una pareja. No estaban casados, pero eran dos deudas. Es decir, una deuda la crió el señor como garante de la señora por $10,000 y otra deuda la crió la señora como garante del señor por $2,000. En este caso, el uno le indiqué para irnos a mediación en ambos procesos, pero la cooperativa solamente porque no nos daba hasta 2 años para pagar los $10,000, pero queríamos 3 años porque obviamente no se podía comprometer pagar más de lo que podía tener, ya que tenía que pagar también la otra deuda de 2,000, aunque era un valor pequeño. Pero en todo caso el señor tenía una enfermedad catastrófica, tiene SIDA, y la cooperativa, como no quiso ceder, pues indicó de que siga el proceso civil y están para que haya audiencia en ambos procesos, porque no aceptaron en este caso, nuestra propuesta. Hay una etapa de conciliación dentro de la audiencia. El juez, se le puede proponer al juez la propuesta que habíamos indicado en mediación. El juez en materia constitucional está inmerso a canalizar la enfermedad catastrófica del señor e inclusive el cual en estos momentos se encuentra hospitalizado por su misma enfermedad que tiene y Dios quiera salve su vida. Y creo que va a tener que suspenderse la audiencia que ha sido propuesta a finales de este mes. ¿Qué viabilidad hay ahí para llegar a un acuerdo con esta cooperativa bajo su excelente experticia que tiene en deudas, mi estimado doctor? Muchas gracias. En lo que respecta a las deudas privadas, no existe ningún tipo de norma que permita, por una situación de enfermedad catastrófica, reducir y condonar o establecer condiciones especiales. No existe. Sin embargo, también es verdad que este tipo de situaciones de alguna manera pueden ser presentadas dentro de un proceso de negociación y sí he visto muchos casos en los que existe sensibilidad por parte del acreedor y se trata de llegar a unas condiciones especiales. Ahora bien, en la etapa de conciliación de la audiencia, ya sea preliminar o única, dependiendo si es ordinario o es ejecutivo, el juez va a buscar la conciliación, claro que sí, y en esa etapa de conciliación ustedes pueden presentar esta propuesta. Incluso, normalmente pasa que los abogados de las cooperativas dicen, la verdad es que yo no tengo capacidad para decidir, y el juez decide muchas veces suspender la audiencia para que el abogado pueda consultar a sus superiores. Ahora bien,
¿Qué recomendaría yo a su cliente? Que si él está ofreciendo 3 años y la cooperativa le da solo 2 años, recordemos que el proceso judicial, más aún si es ordinario, fácil puede durar 3, 4 años, 2, 3 años, dependiendo de la naturaleza, dependiendo también a veces del juez, depende de muchos factores. Entonces, ¿qué le recomendaría? Que eso que usted estaba pensando, pagar para cumplir en 3 años la deuda, que lo empiece a ahorrar desde ahora. Haciendo una bolita de plata, de tal manera que cuando lleguen los 3 años o cuando la cosa se ponga peligrosa en el proceso judicial, poder llegar a un acuerdo y pagar de contado la deuda. Entonces, no sería una mala idea también para el caso que usted me consulta. Sí. Muy bien, gracias. Vamos a escuchar a Andrea. Por favor, active su micrófono. Andrea Sánchez. ¿Está por aquí, Andreita? Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Saludos, doctora ¿Cómo están? Venus. ¿Cómo está? Doctor Coronel, excelente capacitación la que tuvo el día de hoy. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En el caso, como estaba escuchándolo usted sobre el tema del Banco del Pacífico, que decía acerca de los refinanciamientos, quería saber, en el caso de un empleador que mantiene obligaciones con el IES y este ya ha realizado varios refinanciamientos, más de dos, y no ha podido, bueno, hasta dos, y no ha podido cumplirlos, yo sé que ahí se vuelve un poquito complicado el tema. ¿Puede existir ahí la posibilidad de poder solicitar un refinanciamiento, otro refinanciamiento de pago o la condonación de la deuda? ¿O este tipo de beneficios solamente aplican a las entidades financieras, como en este caso el Banco del Pacífico, ¿no? Y no directamente a IES? Esa era mi pregunta. Ok, en lo que respecta al Banco del Pacífico versus el IES, hay que comprender la naturaleza de estas entidades. El Banco del Pacífico es un banco privado, claro, con potestad coactiva, pero privado. El IES, en cambio, es una entidad 100% pública. Más allá de que todos sabemos que corresponde a los afiliados, pero es una entidad pública. Entonces, el IES únicamente puede condonar cuando existe algún tipo de norma que le permite hacerlo, ya sea una resolución del Consejo Directivo, una ley, un decreto, qué sé yo, pero por propia iniciativa no lo pueden hacer por mucho que usted sustente una solicitud de condonación. Ahora, respecto a la posibilidad de acceder a un nuevo refinanciamiento, aunque en el caso del IES no es refinanciamiento, sino facilidades de pago, se puede hacer siempre y cuando el IES obviamente acepte esta situación. Legalmente se puede solicitar, pero finalmente es el acreedor el que termina aceptando el acuerdo y las condiciones de ese acuerdo. Entonces, es importante diferenciar la naturaleza que tienen ambas instituciones. Y soy honesto, en el caso del IES y el BIES es casi un imposible lograr procesos de condonación, porque como ellos de alguna manera argumentan que es dinero de los afiliados, resulta un poco compleja este proceso. Doctora, veo que hay tres o cuatro preguntas más y yo creo que con ¿Cuánto? esas 3 o 4 cerremos porque si no nos vamos a quedar hasta Ok. mañana aquí y ya me toca ir a prepararle la cena a mi señora. Muy bien. Que nos disculpe por esta noche, por favor. Antonio, por favor, Antonio, por aquí tenía activada, bueno, su manito. Vamos con Adrián. Adrián, te escuchamos. Adelante. Adrián Muy Burbano. buenas noches ante todo, muchas gracias. Mi pregunta es esta. Un proceso ejecutivo se dio la citación por boletas. Lamentablemente la señora no contestó a la demanda. Se le sentenció y ya llegó al punto de emitirse un mandamiento de ejecución. En todo este tiempo, desde que se inició el proceso ejecutivo hasta el mandamiento de ejecución, realizado abonos. Pero como ella no compareció, en el mandamiento de ejecución ya le sale que tiene más de $18,000 de deuda, que es el valor a pagar en el mandamiento. Estos abonos que se hicieron antes del mandamiento de ejecución, ¿hay alguna forma de hacer que los tengan en cuenta, que no sea solamente en la conciliación de la audiencia de ejecución, ya que la norma nos dice que solo se tomarán en cuenta los abonos o los pagos realizados después del mandamiento de ejecución? ¿Hay alguna forma de poder hacer que se tengan en cuenta los que se hicieron antes del mandamiento de ejecución, ya que no realmente no tuvo la oportunidad de defenderse, ya que no contestó a la demanda? Muchas gracias. Bueno, saludos, colega. Yo he estado en muchas audiencias de ejecución y realmente los jueces en la práctica evitan las injusticias. Entonces, si ellos registran abonos, no importa el momento en que se hicieron, yo he visto muchos casos en los que los jueces ordenan que esos abonos sean incluidos y sean acreditados a la obligación.
Por lo tanto, eso, digamos, hay que tenerlo, digamos, como un elemento de que en las audiencias de ejecución sí le pueden a usted reconocer abonos realizados antes o después del mandamiento de ejecución. Eso sí, si es que en el avalúo pericial, porque recuerda que el mandamiento de ejecución le precede un avalúo pericial. Si es que en ese avalúo pericial, perdón, en ese informe pericial no se los tomaron en cuenta. Ok, Don Luis. sí, Luis, por favor, active su micrófono. Sí, le Tiene escuchamos. el micrófono apagado. Ahí, por favor, active su micrófono, estimado Luis. Buenas noches, muchas Bu- gracias por la participación y por su darnos este conocimiento, doctor, y usted también, doctor Avenus. Tengo una inquietud sobre un caso práctico. Tema Banco del Pacífico, inicia un juicio coactiva, entonces parece que el deudor compareció con un colega abogado, pero parece que no llegaron a ninguna situación. El banco le inicia un juicio concurso de acreedores y donde se lo ordena citar y le manda que ya se le declare insolvencia y también en interdicción. Mi pregunta es, dentro de ese juicio de concurso de acreedores, ¿hay la posibilidad de llegar a un acuerdo, por decir, con un 20 o 30% de la deuda y el saldo pagarlo a 3, 4, 5 años? Esa es mi duda, doctor. Muchas gracias. Bueno, en este caso específico, como habíamos comentado, por un error, creo yo, del legislador, en lo que respecta a Banco del Pacífico, se estableció como facilidades de pago un techo máximo, mejor dicho, se dejó ese techo que había de 24 meses. Por lo tanto, ¿se puede llegar a un acuerdo? Sí, sí se puede llegar a un acuerdo, pero no creo que le vayan a dar más de 24 meses. Ese sería el único problema. Pero acuerdo, usted puede llegar sin ningún problema. Incluso la mayoría de los acuerdos que yo he llegado con Banco del Pacífico han sido ya en etapa de insolvencia porque obviamente me pasa muchísimo, mi oficina está en el World Trade Center, no se imaginan la cantidad de gente que está yéndose de viaje y al momento de llegar a migración se enteran que tienen una insolvencia del Banco del Pacífico, cruzan a mi oficina y me dicen cómo soluciono. Y claro, obviamente ahí tenemos que analizar el caso en detalle. Si se trata, por ejemplo, de una coactiva que fue deficiente, nos podemos ir por una acción de protección para tumbarnos la coactiva y como consecuencia se cae también el concurso de acreedores. O por otro lado, negociar la deuda cuando se puede pagar de contado el capital y los gastos legales. Entonces, yo creo que se puede negociar, sí, sí se puede negociar, pero no creo que le vayan a dar más de 24 meses. Gracias, doctor. Bien, escuchamos a Adriana Chiliza. Por favor, active su micrófono. Adriana, ¿se encuentra por aquí, por favor? Tiene la manito levantada. Sí, Sí, adelante. Muy buenas noches, bienvenida. buenas noches. Muy agradecida por la generosidad del doctor Coronel, por su conocimiento. Mi pregunta es la siguiente. En un proceso de ejecución de una deuda con banca privada, eh, se ha culminado ya el proceso judicial, estamos en etapa de ejecución. Resulta que para proceder al embargo de un bien inmueble que se encontró en propiedad de la deudora, nos encontramos que necesitábamos que el depositario sea el cónyuge, ya que solamente podemos embargar una cuota del inmueble. Sin embargo, el citador sienta la razón de que esta persona se encuentra en estado de fallecido. En razón de que los certificados de defunción son documentos de carácter personal a los que no podemos acceder nosotros como terceros, ¿cómo podría yo justificar lo que el citador expresa en la razón de citación para proceder al depósito a través del depositario y continuar con mi ejecución de esta sentencia? Esa No se sería imag- mi inquietud. Perfecto, gracias por su pregunta. No se imaginan la cantidad de barbaridades que yo he visto en actas de citación. Gente que está viva la declara muerta, o sea, he visto de todo, así que no me sorprende lo que usted me cuenta. Ahora, recuerde usted que en la etapa de ejecución se permite, de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, solicitar al juez el oficio a las entidades correspondientes, en este caso el registro civil, para poder verificar la situación de fallecido o no de la persona. Y esa es una potestad que tienen los jueces, está en el Código Orgánico de la Función Judicial y en la etapa de ejecución es totalmente posible. Es más, lo he visto en muchísimos casos, no tanto por la muerte, pero sí sobre todo
cuando se trata de información de bienes y de registros, que a veces es mucho más sencillo preguntarle a la DINARDAP que irse a todos los registros privados, perdón, de la propiedad de todo el país, solo para poner un ejemplo. Entonces, de que se puede, sí, sí se puede. Solamente una cosa, doctora, por interno tengo una pregunta del abogado Víctor Cadena, que pregunta respecto a las deudas de la ATM, que cuando quieren llegar a un acuerdo de pago les dan entre 3 y 6 meses, y eso muchas personas no lo pueden pagar. Ok, primero, claro, la norma habla de facilidades de pago de 24 meses. Entonces, si es que la ATM le está diciendo que no le pueden dar más de 3 o 6, incluso usted podría alegar no solamente seguridad jurídica, sino también el derecho, por ejemplo, y ya tuve el caso en el que a una persona le estaban obligando a firmar, le estaban, digamos, poniendo un techo, un acuerdo de pagos que le impedía desarrollar su vida con normalidad. Es decir, con lo que tenía que pagar ya no iba a poder comer, no iba a poder educarse, no iba a poder alimentar a sus hijos. Entonces, con esta argumentación se pidió en una acción de protección y le obligaron a la entidad, en este caso, concederle un plazo mayor que obviamente estaba dentro de los 24 meses que dispone la ley. Entonces, esa sería una alternativa en el supuesto de que vía administrativa no le acepten más de los 6 meses que le han dado, porque la ley habla de 24 meses. Muy bien, escuchamos a Antonio, por favor, active su micrófono para que haga uso de su voz. Adelante. Antonio, tiene la manito levantada, por favor. Hola, sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, muy bien, adelante. Sí. Bueno, solamente unas preguntas sencillas, ¿no? Y gracias por la oportunidad. eh, una buena exposición del abogado César. Solo quiero salir de la duda con un tema que siempre me ha estado dando vueltas en la cabeza. Sí, he investigado, pero quisiera escucharlo al abogado, más que nada la respuesta que él me pueda dar. Cuando uno quiere refinanciar una deuda, sea en una tarjeta de crédito o un crédito vigente, que una persona no puede pagarlo, ¿es lo mismo refinanciar que reestructurar la deuda? No, no es lo mismo. Si bien es verdad, el efecto termina siendo muy parecido, el refinanciamiento es para aquellas personas que todavía tienen capacidad de endeudamiento. Es decir, el acreedor todavía confía en ti y por eso te da la oportunidad de extenderte el plazo y bajarte la cuota. Eso es el refinanciamiento. La reestructuración, en cambio, te cambian las condiciones del crédito, te tienen que hacer un nuevo análisis y obviamente en este caso el principal factor es que el banco de alguna manera desconfía de tu capacidad de pago. Pero claro, al final del día también es verdad que el efecto termina siendo el mismo, ¿no? Es decir, que el valor que se adeuda se pueda pagar en mayor plazo y menores cuotas. Listo, y cuando refinancia o reestructura, afecta de pronto a la persona en el buró de crédito. En teoría, se supone que el refinanciamiento se hace justamente para evitar caer en morosidad y obviamente evitar la merma de la calificación en el buró de crédito. Entonces, se entiende que un refinanciamiento no afecta al buró de crédito, debería más bien todo lo contrario. Pero también es verdad que hay personas que me dicen, abogado, porque yo estoy en refinanciamiento y mi calificación bajó. Pero es porque usted tiene otras deudas que probablemente esas sí cayeron en morosidad, en incumplimiento, y por esa razón no ha podido pagarlas y la calificación ha bajado. Listo, muchas gracias. Bueno, creo que ya concluimos, ¿sí? No tenemos más mensajes. Bueno, a nombre del Colegio de Abogados del Guayas y de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas, AMAC, expresamos en esta despedida, pues nuestro agradecimiento a nuestro excelente ponente, Magíster César Coronel Garcés, y a todos los asistentes por hacer posible esta participación activa en este webinar. Recuerden que la capacitación en el conocimiento jurídico siempre nos enriquece con estos espacios de diálogo, en los que no solamente estamos hablando de la práctica profesional, la reflexión crítica y los casos que son necesarios para nosotros también conocer y saber de esta experiencia profesional. A todos les deseamos éxitos en sus labores y los invitamos a acompañarnos en nuestros próximos encuentros académicos. Que tengan una bendecida noche y un abrazo virtual para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, César, por acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Un abrazo a todos ustedes y recuerden que con una estrategia jurídica oportunamente puesta en acción,
Toda deuda tiene solución. Síganos en las redes sociales, @defensadeudorGC y @abogado César Coronel. Buenas noches con todos y por supuesto, como bien dijo la doctora, aprovechen estos espacios de capacitación que son muy, muy valiosos. Buenas noches. Bien, concluimos entonces. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias.